Muchísimas gracias. Saludo cordial para todos y cada uno de ustedes, aquellos amigos y hermanos que están en tiempo real en esta transmisión, y también saludo cordial para todos aquellos que podrían estarnos escuchando más adelante de manera diferida por diferentes medios y plataformas digitales. Efectivamente, como ha sido anunciado, el tema de la fecha que quiero compartir con ustedes, basado por supuesto en las Sagradas Escrituras y también con la colaboración de los testimonios, los cuales siempre son eficientes, por supuesto, inspirados. Y hemos titulado el mensaje de la fecha Similitudes entre el Israel antiguo y el Israel espiritual de hoy. O sea que vamos a hacer un paralelismo, que es lo que implica el término similitudes. Vamos a hacer una comparación entre el Israel antiguo y el Israel de hoy. ¿Quiénes conforman el Israel de hoy? Bueno, los creyentes de la última etapa de la historia. Si podemos mirar en pantalla características peculiares del Israel literal y geográfico, nosotros podemos encontrar entonces que el Israel antiguo era monoteísta. Vamos a la gráfica para que puedan ustedes estar dándole seguimiento. Israel literal y geográfico era monoteísta. Ellos creían en un solo Dios. Quizás alguna vez han escuchado aquella expresión en hebreo, Shamar Yisrael Yahweh Anaknu Elohim Echad. No es otra cosa que Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Israel antiguo, aquel pueblo que el Señor eligió, nuestro Padre Celestial designó para que fuera luz al mundo, quienes habían estado en Egipto como esclavos. Ellos tenían oráculos sagrados y particularidades que no tenía ningún otro pueblo. Aparte de ser monoteístas, como lo refiere el texto recién leído, ellos tenían el santuario, o sea, el evangelio en símbolos, que fue dado en el monte Sinaí. Ustedes recuerdan cuando Dios le da instrucciones a Moisés y le dice, hazme un santuario para habitar en él, y lo harás de acuerdo a todo lo que yo te mostraré, refiriéndose al referente del santuario real en el cielo. Pero también Israel antiguo tenía la ley de los 10 mandamientos. Además de ello, tenían el Shabbat, el día séptimo de la semana, como reposo. Los israelitas tenían como parte de sus doctrinas la doctrina del alma mortal. Tenían muy claro que los muertos iban sencillamente a el descanso de el sepulcro, del Seol, del Hades, como también se le llama. Tenían la reforma alimentaria y además tenían la reforma pro salud. Los israelitas antiguos pues esperaban el advenimiento de el Mesías, esperaban el primer advenimiento de Cristo. Yo quiero ahora preguntarles, hermanos, si me gustaría que pudiéramos hacer este símil, como estamos diciendo, una similitud entre Israel antiguo y el Israel de hoy. ¿Qué pueblo moderno
contemporáneo, religioso, cristiano, puede ser comparado y hacer el paralelismo y decir que todas estas cosas que hemos mencionado, que tenía como esencia el pueblo de Israel antiguo, hoy, ¿qué pueblo en el mundo lo tiene? Esas mismas posiciones, esas mismas creencias de que habría un solo Dios, de que vendría también el Mesías, el ungido del Padre, que tenían santuario, que tenían la ley de los 10 mandamientos, como lo tenían ellos. ¿Qué pueblo tiene esas cosas hoy? El día de reposo, el Shabbat, que entiende la doctrina de que el alma es mortal, que tiene reforma pro salud y se alimenta de acuerdo a los remedios de Dios, porque Dios es tu sanador, y que también tenían la particularidad de la reforma alimentaria. ¿Quién hoy lo tiene en el mundo cristiano moderno contemporáneo? Obviamente, y por supuesto, el movimiento adventista que comenzó en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, y que sigue hasta hoy en el mundo, ya constituido como institución o cuerpo religioso organizado. Sin embargo, vamos a mirar a través de la historia cómo ocurrió precisamente la caída abrupta del pueblo antiguo de Israel y qué tiene todo eso que enseñarnos a nosotros hoy, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza han sido escritas para que por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y también dice la palabra que lo que Israel pasó, pues precisamente es una enseñanza muy práctica para nosotros, para que no seamos como ellos y le provoquemos como el Israel antiguo provocó a Dios y fueron exterminados por montones. La siguiente gráfica que quiero compartir con ustedes dice: el pueblo de Israel del Antiguo Testamento y el pueblo de Israel de los tiempos de Jesús fueron desechados como pueblo y la mayoría se perdió porque no se aferraron a la vid verdadera. Nunca conocieron realmente a Dios ni tampoco a Jesús. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1 versos 10 y 11, dice la palabra: en el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. El mundo al cual él vino, a su pueblo Israel. Sigue diciendo el texto: vino a lo que era suyo, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Triste, ¿verdad? Y aunque Israel hacía alarde de fe, de su condición de ser linaje de David, de tener a Moisés como su gran profeta y líder, y a Abraham como el ancestro o padre carnal, y a Dios mismo, decían ellos, como su Padre celestial, Jesús les dijo que su verdadero padre era el diablo. Qué triste, el pueblo que debía ser insignia, el buque insignia de las naciones, puesto estratégicamente en un lugar donde hacían frontera Europa, Asia y África, para que de allí se alumbrara al mundo. Finalmente Cristo los incrimina y directamente les dice estas palabras bastante dramáticas que encontramos en Juan capítulo 8, versos 39, 41 y 44. Citamos: respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Rectifico la lectura: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Hago un paréntesis aquí: una incriminación directa al origen de Cristo relacionado con su madre terrenal María, en el sentido
de la duda que estaba en la mente de ellos sobre la moralidad de su madre. Fue realmente una acusación muy fuerte. Tenemos un Padre que es Dios. Dice entonces Cristo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso y padre de mentira. Hasta aquí la cita. Cuando Cristo le dice, Él ha sido homicida desde el principio, refiriéndose a aquel a quien Cristo dice que es el padre de ellos, o sea, el diablo, está haciendo una inferencia directa porque el plan de ellos precisamente era asesinar a Jesús. Y Cristo les está diciendo, ustedes están siguiendo la actuación misma, el pensamiento mismo, la intención misma de quien es su padre, quien es homicida desde el principio, y ustedes también son homicidas y ustedes también son mentirosos. Nada menos que a los líderes espirituales de la época, Cristo les hace esta referencia. Qué triste, ¿verdad? Que eso sea de esa manera. Ahora, más adelante ya, cuando se trata del juicio que se le lleva a Jesús allí en el pretorio de los romanos, cuando Pilato está dirigiendo la sección allí de juicio a Cristo, les presenta a un delincuente quien había estado en la cárcel, quien había sido puesto en la cárcel debido a las revueltas y a las actitudes contrarias a lo que es las normas de los buenos principios. Y cuando Pilato se lo presenta al pueblo para que elijan entre los dos, ¿qué hizo el pueblo? Bueno, tristemente podemos leer lo que sigue diciendo a continuación. Al escoger así a un gobernante pagano, la nación judía se retiraba de la teocracia, el gobierno de Dios, rechazaba a Dios como su rey y de ahí en adelante no tendría libertador, no tendría otro rey sino a César. Primero el pueblo eligió a Barrabás en lugar de Cristo, quien representaba Barrabás al diablo. Y luego entonces Pilato le dice, he aquí vuestro rey. Y ellos le responden, no tenemos otro rey que al César. Y por eso entonces el comentario que aparece aquí en el libro deseado de todas las gentes, esta cita de la página 687, párrafo 1, donde comenta Ellen White que al escoger a un gobernante pagano, al César, la nación judía se retiraba de la protección o del gobierno de Dios, rechazaba a Dios como su rey. No aceptaron a Cristo como su rey. Y entonces, miren la parte verde allí que aparece en la cita. Interesante cómo termina este comentario en la cita que estamos posteando. Y dice, a esto habían conducido al pueblo los sacerdotes y maestros. Eran responsables de esto y de los temibles resultados que siguieron. Y entonces concluye con esta dramática nota que dice así, el pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes religiosos. Así es que definitivamente falló en entender Israel antiguo que Dios era su rey. Cuando Cristo nace, entre los presentes, entre los dones que le llevan los sabios del oriente, estaba el oro, también el incienso y la mirra. Tenían significados especiales. El oro indicaba que él sería su rey y que los conduciría al reino eterno. Esto fue total y completamente rechazado, pues dice que al desechar a Dios como su rey y obviamente a Cristo, entonces elegían a un gobernante pagano. Así es que desde esta acción podemos ver claramente que el rechazo ya había llegado al culmen, había rebosado la copa y prácticamente estaban ya
al final de lo que era su oportunidad o su tiempo de gracia como nación. Miren esta otra cita del libro El deseado de toda la gente que comparto inmediatamente con ustedes. Dice así: y ya también decía el profeta, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego. No por su nombre, sino por sus frutos se determina el valor de un árbol. Si el fruto no tiene valor, el nombre, o sea, la profesión, no puede salvar al árbol de la destrucción. Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. La profesión era inútil si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios. No eran su pueblo. Deseado de todas las gentes, página 82. No eran su pueblo, hermanos queridos. Vengamos aquí a pantalla para comentarles lo siguiente. Miren, no por su nombre, dice la cita, no por su nombre, sino por sus frutos se determina el valor de un árbol. Independientemente de que ellos dijeran que eran linaje de Abraham, independientemente que dijeran que tenían a Moisés por profeta y que sus ancestros eran, por supuesto, los patriarcas de antaño, sencillamente no eran pueblo de Dios porque su profesión no correspondía con su santo llamado. De manera que fueron descartados. Sí, estamos hablando del pueblo elegido. Y aquí la inspiración, tanto de la Biblia como de los testimonios, dicen que fueron desechados, considerados no su pueblo, considerados hijos del demonio, del diablo, y por lo tanto no merecedores del reino eterno de Dios. Dramática situación, pero real. En la siguiente diapositiva miramos que el antiguo Israel rechazó a Cristo en tres lugares particulares. Ustedes conocen el santuario, por supuesto, las dependencias del santuario. Y usualmente decimos que estaba conformado el santuario por tres áreas o departamentos: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero podemos anexarle también el lugar o el espacio antes del atrio, donde estaba el campamento, donde estaban las carpas, donde estaban las moradas de los israelitas. Y podemos también decir que en el templo, luego de que el santuario movible desapareció, pues lo propio ocurría con el templo. Estaba lo que se llama el campamento, la morada de los israelitas, donde estaban asentadas las tribus, allí en las casetas, en las carpas por tribus, asentadas allí con sus diferentes emblemas. Así es que en lugar de comenzar con el atrio, vamos a mencionar el campamento como el primer departamento. El Israel antiguo rechazó a Cristo en el campamento. Miremos entonces cómo lo refiere lo próximo que está a continuación. Dice así: el santuario lo constituía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Sí, pero fuera de la entrada, antes de el portón que comunicaba del campamento con el atrio, estaba precisamente el campamento. Estaba el campamento y de allí, recuerdan ustedes, se traía al cordero, atravesaba entonces la puerta y ya estaba en las dependencias del santuario, en el atrio, donde lo primero que se encontraba era el altar del sacrificio. Así es que de allí del campamento era traído el cordero. Lo propio ocurrió con Cristo, que después de habitar en las ciudades judías de la época y de haber hecho su vida en Nazaret y de haber predicado en Jerusalén, entonces en el momento en que ya es juzgado y condenado, la condena, el calvario, no estaba dentro de Jerusalén, sino fuera de las puertas,
debió salir fuera de los muros de Jerusalén, para representar realmente que su muerte no debía ser allí donde estaba el campamento, sino en el atrio. Así es que miremos lo siguiente que estamos considerando ahora. En el atrio Jesús fue crucificado, pero en el campamento fue rechazado al negarse ellos, los judíos, los israelitas, a aceptar las enseñanzas que Jesús les presentaba como emisario, como enviado directo del Padre. Inclusive no aceptaron sus parábolas, sus enseñanzas a través de sus parábolas. Sus sermones también fueron rechazados. Con frecuencia lo confrontaban en sus enseñanzas y venían a traerles preguntas capciosas para entramparlo, para hacerle caer. Con frecuencia se burlaban de él y más de una vez quisieron matarlo, como lo refiere Juan capítulo 8, versículo 40, Juan capítulo 10, versículo 31 y 32. En un momento quisieron despeñarlo de una gran altura, en otro momento quisieron apedrearlo. Así es que Jesús fue rechazado en el campamento. Claro, él fue llevado a la cruz por instigación de los judíos, como hemos dicho, como hemos leído antes, que la decadencia y el error y los pecados de los hebreos fue debido a los líderes y los principales sacerdotes. Y todo el pueblo siguió a los líderes en esta tendencia de rechazo a Cristo. Nunca les reconocieron como hijo de Dios, porque para ellos Cristo, el que murió en la cruz, estaba cumpliendo no la voluntad de su padre, sino que merecía la cruz porque era un impostor. Por lo tanto, no era el símbolo que cumplía el ritual de los corderos. Para ellos, Cristo no era alguien que moría por ellos y por sus pecados y los de todo el mundo, sino que era un impostor, peor inclusive que Barrabás, un mentiroso, un disidente, una persona que traía oprobio a la nación, con menos valor que el asesino Barrabás. Así es que el ministerio de Cristo no fue aceptado y Cristo hizo su ministerio en el campamento, porque muere en el atrio, pero su labor ministerial de 3 años y medio la realiza entre la gente, entre la población, entre los pueblos de Judea, de forma tal que Cristo fue rechazado en el campamento. Así que rechazaron a Jesús en el campamento donde él manifestó y mostró su vida pura y perfecta. Pero también vamos a mirar ahora cómo es rechazado Cristo en el atrio. Y esto es muy evidente por el hecho de que lo llevan como un reo, como un delincuente, como un impostor, como un traicionero a la lealtad del gobierno romano y a las leyes judías. Y el atrio, en el caso de Jesús, el altar del sacrificio, en el caso de Cristo, fue el Calvario. Así es que allí le dan muerte, no aceptando su ministración, su mensaje, y por lo tanto es reo de muerte. ¿Cómo le rechazan también allí en el atrio? Bueno, Marcos capítulo 14, versos 61 al 64, hablando del juicio llevado a Jesús, juicio injusto por demás. Dice así la palabra escritural inspirada, citamos. Cuando se le pregunta a Cristo, ¿verdad? En el interrogatorio, dice, pero él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Verso 62. Y es interesante, hago esta introducción antes de leer el texto 62, el versículo 62 de Marcos capítulo 14. Por mucho tiempo en el interrogatorio, Cristo guarda silencio. Y esto es una muestra de que hay veces en que el silencio es oro, el silencio es elocuencia. Pero hay momentos determinantes y puntuales donde se requiere un testimonio específico, directo, valiente, conciso y bien establecido.
Por eso aquí Cristo, cuando se le pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Entonces aquí Cristo no guarda silencio. Allí sí responde y dice, yo soy. Y además, continúa Cristo diciendo, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso, y lo veréis en su venida en las nubes del cielo. Como dice Lucas 9:26, Cristo viene en su propia gloria, en la gloria de su Padre y en la gloria de los ángeles. Interesante que Lucas 9:26 dice que vienen estas tres glorias, o sea, el cielo se vacía, todo lo que son los seres santos, la deidad en su propia persona, también la gloria del Padre y los ángeles que tienen también la gloria derivada, vienen en el momento de la manifestación en las nubes de Cristo en su descenso a la tierra. Interesante también decir que esta respuesta de Cristo y este acto en el cual se le interroga en relación a su condición de hijo de Dios aparece en los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ustedes saben que hay aspectos o vamos a decir algunos de los incidentes relacionados con el juicio a Cristo que aparece en uno de los evangelios o en dos, en otros no, y en otro aparece una declaración que no aparece en las demás. Sin embargo, este evento en el cual a Cristo se le incrimina en el sentido de si Él es el Hijo de Dios, aparece en los cuatro evangelios. Aquí estoy citando solamente a Marcos y a Juan, pero aparece en los cuatro evangelios. Miremos entonces la respuesta o la actitud o la reacción, debo decir, del sumo sacerdote Caifás en Marcos 14:63 ante la respuesta de Cristo, yo soy, cuando le pregunta si él es el Hijo del bendito. Verso 63, estamos en Marcos 14. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos en manera de indignación, ¿verdad? Dijo, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia, verso 64. ¿Qué os parece? ¿Y qué ocurrió con el pueblo? Ante la pregunta de Caifás, ¿qué os parece? ¿Qué haremos? Y todos lo declararon digno de muerte. Rechazado Cristo en el atrio, como fue también rechazado en el campamento al negarse ellos a aceptar el mensaje salvífico de la predicación de Cristo. Miremos cómo lo rinde el Evangelio de Juan en el capítulo 19, verso 7. Allí aparece en la diapositiva en la parte inferior. Dice, los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. ¿Cuál fue el cargo? Porque se hizo a sí mismo el Hijo de Dios. Hermanos queridos, el gran problema desde antes de la entrada del pecado en el mundo, desde que comenzó el pecado en el universo, allá en el cielo, es el tema de que el diablo y sus seguidores, sus secuaces, sus ángeles caídos, pero también la humanidad que ha seguido a Satanás en este engaño, es no reconocer que Cristo es el Hijo de Dios. Este ha sido el gran dilema durante casi los 6.000 años que ya va a tener el mundo y antes inclusive de que Adán y Eva fueran puestos allí en el jardín del Edén. Noten que cuando el juicio a Cristo, varios testigos se presentan con cargos acusatorios e incriminatorios contra ese reo que estaba allí, a quien ellos no entendían que era más que un impostor, un simple hombre queriéndose pasar por algún grande. Y presentaron cargos tales como que era un sedicioso, que estaba creando tumultos en el pueblo, que era un mentiroso, que hacía milagros por instrucciones o por capacidad, que le venía de Beliar o del príncipe de los demonios, que no era más que un endemoniado, que era un hijo de pecado, que no era una persona confiable. Todas esas acusaciones y todos esos cargos. Sin embargo, ninguno de los cargos prosperó porque eran sencillamente infundados y no podían demostrarlo. También las declaraciones de Cristo eran tergiversadas. Este dijo que en 3 días destruiría, que destruiría el templo y en 3 días podía otra vez reconstruirlo, atribuyéndose una capacidad pues divina o celestial.
tergiversando el sentido real de las declaraciones que Cristo estaba dando porque no querían entender su mensaje. Sin embargo, el cargo que prosperó y que motivó que todo el pueblo lo declarara digno de muerte fue cuando Cristo dijo: soy efectivamente el Hijo de Dios. Eso no fue más que no necesitó más argumentos Caifás, ni tampoco el pueblo, para entender que ya eso sí, pues cruzaba la línea y extralimitaba la posibilidad de continuar con un juicio. Aquí ya no hay que continuar con juicio a este hombre porque ha blasfemado. Ahora, notemos, hermanos queridos, qué ha ocurrido aquí. Cristo ha sido rechazado, ¿dónde? Primero en el campamento, ¿verdad? También ha sido rechazado en el atrio. Estamos hablando de los departamentos del santuario. Rechazado en el atrio, que es donde él muere en el Calvario. En el caso de Cristo, el atrio es el Calvario fuera de Jerusalén, fuera de la ciudad. Ahora, ustedes saben que también el pueblo de Israel rechazó a Cristo en el lugar santo. Que ya ustedes saben que el departamento del lugar santo antecede al lugar santísimo, y estos dos departamentos están dentro de el santuario o la capa movible, porque lo de afuera es el atrio y después del atrio ya del otro lado del campamento, pero aquí en la carpa donde se ministra el sumo sacerdote está el lugar santo y el lugar santísimo. Bueno, pues Cristo también fue rechazado en el lugar santo, no solamente en el campamento y en el atrio. Miremos cómo lo refiere el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 51 al 58. Y aquí vamos a tratar el caso del diácono Esteban, un hombre dotado con el Espíritu Divino, uno de los primeros líderes de la iglesia del primer siglo y, por cierto, el primer mártir del cristianismo. Leamos, dice el versículo 51, estamos en Hechos capítulo 7. Este es el discurso de Esteban, su último sermón, por cierto. Duros de cerviz, les dice, incircuncisos de corazón y de oído, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Un sermón muy incriminatorio. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, aquel a quien ustedes ahora habéis traicionado y matado. Versículo 53. Sigue el sermón de Esteban, poderoso. Vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Versículo 54. Al oír esto, se les partía el corazón a los oyentes judíos, ¿eh? Y crujían los dientes contra él. Vamos a hacer un alto aquí y analizar muy brevemente lo que ha ocurrido hasta este punto. El sermón es mucho más extenso. Si ustedes leen el capítulo 7 del libro de los Hechos, miran que él hace un recuento con un dominio de la historia hebrea pues sumamente eficiente, un erudito de lo que fue la historia judía hasta ese punto. Y Esteban se le está recapitulando de la liberación de Egipto, pasando por el patriarca Abraham, sigue por David. Bueno, un recuento muy completo. Y aquí entonces este es el culmen, la parte central y el epílogo de lo que fue su sermón. Ellos, por supuesto, estaban sumamente incómodos y molestos, pero ¿saben qué? Le permitieron a Esteban continuar con su sermón, a pesar de que dice que crujían los dientes y estaban totalmente enojados por las declaraciones que estaba haciendo Esteban, al punto de que Esteban les llama incircuncisos, una gran ofensa para un judío. Y de esta manera lo trata Esteban en este sermón dirigido por el Espíritu Santo. Dice que se les partía el corazón y crujían los dientes contra él. Pero Esteban siguió un poquito más porque aún así lo dejaron continuar en esta fase final de su discurso, de su sermón. Versículo 55, entonces, miren qué ocurre. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Verso 56. Y dijo: veo los cielos abiertos
y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Hermanos amados, en este punto, por supuesto, ya Cristo había ascendido al cielo después de pasar 40 días en la tierra. Y ahora, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 4 y 5, Cristo aparece en el lugar santo, específicamente el capítulo 5 de Apocalipsis, y allí está ministrando en el lugar santo, porque en el capítulo 5 de Apocalipsis, donde Cristo, el Cordero, sube, es en el lugar santo por los muebles que aparecen allí, como el candelabro, como el altar del incienso, donde se reciben las oraciones. Así es que dice aquí el versículo 56 que Esteban ve los cielos abiertos, tiene una visión y ve a Cristo, el Hijo del Hombre, por supuesto, ministrando como hombre, por ser el Hijo de Dios, a la diestra de su Padre, a la diestra de Dios, en el lugar santo, no en el santuario terrenal, sino ya en el verdadero, en el santuario celestial. Verso 57, en letras rojas los puse allí. Entonces, dando grandes gritos, ellos se taparon sus oídos y arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque debía morir en el atrio, no en la ciudad. Para ellos era una contaminación de su ciudad. Así es que, igual que ocurrió con Cristo, lo llevan fuera y echándolo fuera de la ciudad, del otro lado de los muros, lo apedrearon y allí muere Esteban. Interesante, interesante que allí Esteban ve a Cristo ministrando a la diestra de su Padre. ¿Pero dónde? En el lugar santo. ¿Lo aceptan los hebreos, los judíos? Para nada. Inclusive se tapan sus oídos. Ellos permitieron escuchar que Esteban dijera que ellos eran unos incircuncisos, que ellos eran unos asesinos, igual que sus padres. Ahora, ¿qué no soportaron los judíos? Decir que al Cristo a quienes ellos habían matado era verdaderamente el Hijo de Dios y ahora estaba nada menos que en el santuario a la diestra de Dios, del Padre, ministrando en el reino de los cielos. Así es que Cristo y su ministración en el lugar santo también es rechazado. ¿A dónde entonces Cristo es rechazado? Hasta este punto, de parte de los hebreos, del Israel antiguo, pues fue rechazado en el campamento, fue rechazado en el atrio donde lo crucifican y ahora también es rechazado en su ministerio en el lugar santo. Qué dramático esto. Y miren entonces cómo doy el comentario en la siguiente inferencia aquí que presento. Dice, la referencia que hace Esteban de Jesús y Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Ministrando junto al Padre en el lugar santo, el santuario, fue la gota que derramó la copa. Israel con este acto acababan de rechazar a Cristo en el lugar santo. Así es que le rechazaron en el campamento, le rechazaron en el atrio y ahora les rechazan en el lugar santo. Miren cómo dice la siguiente cita para ir avanzando. Israel no conoció a Jesús, no le conoció para nada, lo rechazó y se perdió porque no entendieron la profecía de las 70 semanas, que es la primera parte de la profecía más larga de tiempo, la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14. Pero 70 de esa semana de los 2300, que equivale a 490 días o años proféticos, porque si usted multiplica las 70 semanas por 7 días que tiene la semana, son 490 días. Llevado a término profético, 490 años estaban chatak, como dice el original, cortada de la profecía grande, apartados como un plazo para Israel. Esta es la profecía explicada en Daniel 9, 24 al 27, que está presentada, que comenzaría en el decreto de Altajerjes, de acuerdo a Esdras 7, y comenzaría en el 457 antes de Cristo. Pero en los últimos 7 años, en la última semana de esos 490 años, en la última semana de la semana 70, el Mesías sería ungido, el bautismo que ocurrió en el año 27, y a la mitad de esa última semana, la semana 70, sería crucificado como eventualmente fue. Y al final de la semana terminaría el plazo. Y terminó el plazo o el tiempo de gracia
para Israel como nación en el año 34. ¿Y de qué manera termina la gracia para Israel? Nada menos que apedreando a Esteban. Pero lo que es peor, negando la administración de Cristo, el Hijo de Dios, en el lugar santo del santuario celestial. Allí termina de manera trágica y dramática el tiempo de gracia para Israel, la nación escogida. Sí, la nación de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sencillamente son terminados como pueblo escogido de Dios. El antiguo Israel no entendió, como decimos aquí en la siguiente gráfica, no entendió Israel la parte de la profecía de los 2300 días que le correspondía a ellos. O sea, las 70 semanas o 490 años. Ellos no lo entendieron. Y por lo tanto, el Israel espiritual de hoy, seguimos avanzando, corre el riesgo. La última parte de la profecía de los 2300 días que terminó en el 1844 corresponden ahora al Israel espiritual, al Israel moderno, al Israel de Dios. Porque cuando terminaron los 2300 días o los 2300 años, vemos ya en términos de la realidad del periodo que realmente implicó esta profecía de Daniel 8:14, terminaron esos 2300 años en el 1844. Ahora, no es importante el 1844 solamente porque allí terminaron los 2300 días, sino por lo que comenzaba a partir de 1844. Y aquí es donde entra el Israel espiritual de hoy. Si bien es cierto que el campamento donde Cristo ministró, el atrio donde Cristo murió, el lugar santo donde los judíos rechazaron que Cristo estaba ministrando en favor de ellos, allí Cristo fue rechazado. Ahora la pregunta que surge es, ¿qué ocurre con el Israel espiritual de hoy? Ya que ahora la última parte del santuario, lugar santísimo, corresponde al pueblo de el Israel moderno de hoy. Esa es la parte del santuario que nos corresponde a nosotros. Y corremos el riesgo ahora de rechazar la parte del santuario que corresponde al Israel moderno, al Israel de hoy. O sea, el lugar santísimo. Ya el lugar santísimo no tiene que ver con los judíos. Los judíos agotaron su tiempo de oportunidad, rechazando a Cristo en el campamento, en el atrio y en el lugar santo. Pero ¿qué está haciendo Israel hoy? ¿No será acaso que hoy estamos rechazando a Cristo en el lugar santísimo, el departamento que nos corresponde a nosotros? Porque Cristo comenzó su ministración en 1844 y esta es la generación en la cual vivimos, porque aún Cristo está ministrando en el lugar santísimo. Pero ¿qué ha ocurrido? Que hoy también se está rechazando a Cristo como el Hijo de Dios ministrando en el lugar santísimo. Vamos a mirar qué dice la Biblia en Hebreos capítulo 7, versículos 21, 22, 28, en el 8:1, 2:9 y en el 24. Todo aquí está resumido. Miren cómo presenta ahora a Cristo como el sumo sacerdote real, no ya la prefiguración que había en el santuario antiguo, no ya en el departamento, el lugar santo, donde también fue rechazado. Así lo rinden las escrituras. La palabra escritural inspirada dice, los otros, sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Pero este, Cristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no desistirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por eso Jesús fue hecho fiador de un pacto mejor, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, Aarón y su casa, ¿verdad? Pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hebreos 8:1. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. El trono de la majestad es el Padre.
Y dice que el Hijo allí está sentado a su diestra. Verso 2. Y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros o en favor de nosotros ante Dios, que es su Padre, ¿verdad? Así es que allí está Cristo no solamente en tarea de juicio, como dicen algunos, bueno, es que ese es el juicio. No, no, también en función sacerdotal, como parácletos, como abogado, como defensor, ministrando a la diestra del soberano, su Padre. Pregunto, amados hermanos, ¿es ahora Cristo reconocido en su función sacerdotal como el Hijo de Dios en el lugar santísimo? Esa es la verdad del Israel de hoy. Esa es la verdad que el Israel de hoy está negando. Y estamos emulando la misma actitud, el mismo modus operandi, la misma función de negación del Israel antiguo está ocurriendo hoy con Cristo, donde no se reconoce su misión de sacerdote y donde no se está reconociendo la tarea de administración que está haciendo, y por supuesto ni siquiera se reconoce su condición de hijo de Dios. Las escrituras dicen, y quiero que vayamos aquí, miremos brevemente aquí me pongan en pantalla, porque voy a estar leyendo 4 versículos bíblicos. Daniel, capítulo 7, no está en pantalla, no está en pantalla, por eso quiero que si pueden acá enfocar. Dice Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, lo siguiente. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, unos tronos, dice la Biblia, y el anciano de días se sentó. Este es el Padre, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura, y su trono era como llama de fuego, sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez, Padre, se sentó y los libros fueron abiertos. Escena de juicio. Ahora miren qué ocurre en los versículos 13 y 14. Seguimos en Daniel 7. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre, este siempre es Cristo, que venía y llegó hasta el anciano de días, su padre, y le hicieron llegar delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta venida del Hijo de Dios ante el anciano de días, su padre, no es la venida a la tierra, sino es cuando Cristo es trasladado justamente de el lugar santo, donde primero el Padre cruza el lugar santísimo y posteriormente el Hijo es llevado ante la presencia del Padre. Se ubica a la diestra del Padre y comienza escena de juicio en la última etapa de la historia humana. Esto mismo que aparece allí en el libro de Daniel y que recién hemos leído, es graficado de una manera sumamente interesante por la sierva de Dios en una visión que ella miró y que le fue presentada y que ella describió muy bien de una manera muy gráfica en el libro Primeros Escritos, en la página 54. Así que quisiera que miráramos acá porque lo voy a leer en extenso y quiero, por favor, que noten todas las veces que la cita muestra la relación del Padre y el Hijo en el lugar santísimo en acción de juicio, el tribunal montado,
el juicio preadvenimiento, el juicio investigador. ¿Quiénes están en el lugar santísimo? Vamos a mirar todas las veces que se menciona, porque de acuerdo a el santuario antiguo, estaba en el lugar santísimo la Shekinah encima de el arca del pacto, donde estaba el propiciatorio, la tapa toda de oro que cubría el arca, donde en su interior estaba la ley de Dios, los 10 mandamientos, además una muestra del maná en un cofre y la vara de Aarón que reverdeció. Pero también allí estaba el sumo sacerdote que representaba a Cristo y los querubines que estaban a ambos extremos del propiciatorio. O sea, estaba el Padre que está representado por la Shekinah, estaba Cristo, el sumo sacerdote, y los ángeles. Esto es lo que se miraba en el santuario antiguo, ¿verdad? En el tabernáculo movible, hecho de manos. Ahora, que vamos a presentar ahora es la visión de Ellen White del verdadero santuario en el trono de Dios, pero en el cielo. ¿Quiénes aparecen allí? Leamos. Vi un trono y sobre él se sentaba el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que no podía contemplarla, porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías, la una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés. Estos son los dos grupos. Y permanecía de pie indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su padre, Jesús a su padre, y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz. Atención, pocos recibían esta gran luz del Padre al Hijo. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Continúa la cita y dice, vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas, porque estaba en el lugar santo, hago el énfasis acá o la aclaración, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, del trono donde estaba en el lugar santo, al interior del velo y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente. Después que él se levantó y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas porque no siguieron al Cordero, no siguieron a Cristo, los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él. Mientras se alejaba del trono y los conducía a un trecho, alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir, aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Estas bodas son las que se celebran en el cielo. Nosotros asistimos por fe. Donde Cristo recibe su reino. Estamos leyendo lo mismo que leímos de Daniel capítulo 7. Seguimos entonces la parte final de la cita. Después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Lo mismo de Daniel. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada. Luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús
elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban, Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Hago un paréntesis aquí bien breve para entonces continuar con lo que resta de la cita, que ya es un trozo muy breve. Dice que Cristo, cuando viene la súplica de los adoradores, Padre, danos tu espíritu. Entonces Jesús es que sopla sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Recuerdan el texto de Juan 20:22? Que dice, y Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Dice allí el libro de Juan, no sé si dije otro libro, Juan capítulo 20, verso 22. Esto fue antes de Pentecostés, preparándolos para la manifestación grande de su propio Espíritu. Aquí Cristo sopla su Espíritu Santo y en ese aliento había luz y poder. ¿Y qué más? Mucho amor, gozo y paz. Interesante que amor, gozo y paz es el fruto del Espíritu que aparece en Gálatas 5. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y sigue una lista, ¿verdad? Pero también había luz y poder. Entonces, sigue la cita, volvamos. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono. Atención, están adorando, pero no donde está Cristo. Y no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono. Interesante. Procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar. Padre, danos tu espíritu. Esta compañía que no entró al lugar santísimo. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. Este es el espíritu diabólico. En ella había luz y mucho poder. Porque puede imitar la luz y puede también manifestar poder, porque hasta fuego hace descender. Pero no había, ¿qué dice? Pero nada del dulce amor, gozo ni paz, porque el espíritu diabólico no puede manifestar el fruto del espíritu. Eso solo lo puede hacer Cristo con su espíritu, como dice Gálatas. El fruto del espíritu es porque Cristo mismo es que da su espíritu, porque el espíritu es la manifestación espiritual de Cristo en su naturaleza divina, despojada de la naturaleza humana. Y sigue la cita, el objeto de Satanás era mantenerla engañada a esa multitud, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Primeros escritos, página 55, párrafo 3. Early Writings en inglés, página 56. Interesante que cuando ella escribe esta visión en The Day Star, la presenta de marzo 14 de 1846 en rojo, añade un parrafito de 2 líneas que dice, vi uno tras otro de los que oraban a Jesús en el Santísimo abandonar la compañía e ir y unirse con aquellos que estaban ante el trono, e inmediatamente recibieron la influencia impía de Satanás. O sea que algunos entendieron el mensaje, fueron al lugar santísimo, aceptaron la administración, reconocieron el carácter del Padre y de su Hijo, pero en algún punto flaquearon, salieron del lugar santísimo y fueron arropados inmediatamente por la influencia del diablo, porque tuvieron la verdad y retrocedieron. Por eso dice la palabra y nos advierte que nadie eche hacia atrás, porque esto es como el perro y el cerdo, que después de estar en su inmundicia vuelven otra vez cuando son restaurados y vuelven. Y también dice la palabra en el Evangelio que cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones, estoy parafraseando, y abandonamos esa conexión con los santos, entonces el diablo ve que nuestra habitación, nuestro cuerpo, nuestra mente está barrida porque fue condicionada, pero ahora lo hemos abandonado y dejado ese espacio disponible y viene con otros 7 espíritus. Eso lo hemos leído y es una condición muy triste. Miren entonces, hermanos, ya en esta otra diapositiva, al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió, miren ahora, el pecado imperdonable. ¿Por qué?
No, el pecado imperdonable es precisamente la negación o contristar al Espíritu Santo. ¿Cómo dice aquí que rechazar a Cristo es cometer el pecado imperdonable? Porque Cristo, por su Espíritu, es el que convence de pecado. Y cuando no me dejo alcanzar por la gracia salvífica y restauradora de Cristo, entonces estoy negando la intervención de Cristo por su Espíritu para traerme reconvención de mis pecados, para afiliarme otra vez con la paz que ofrece Cristo cuando estamos en obediencia, y por lo tanto se constituye el pecado contra el Espíritu Santo e insultamos al príncipe de la vida y le avergonzamos delante de la sinagoga de Satanás. Miren, cuando rechazamos a Cristo, y miren esto que sigue acá, dice que esto es en Conflicto de los Siglos, cuando habla de la destrucción de Jerusalén. Dice, furiosos los soldados arrojaban teas encendidas, estoy en la siguiente diapositiva, en las cámaras contiguas al templo, y con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado refugio allí. La sangre corría como agua por las gradas del templo. Miles y miles de judíos perecieron. Por sobre el ruido de la batalla se oían voces que gritaban, ¡Ichabod! La gloria se alejó. Este Ichabod, que es un vocablo hebreo que quiere decir, ya la gloria nos abandonó, la gloria de Dios se alejó. Y muchos se refugiaron en el lugar santísimo, creyendo que todavía la presencia de Dios estaba allí y que por lo tanto no sería tocado el templo y mucho menos la dependencia del lugar más santo del santuario, que era el lugar santísimo. Pero allí llegaron las llamas incendiarias de los romanos y ellos despavoridos y siendo pues abrazados por las llamas y también aniquilados por la espada de los soldados romanos, sencillamente gritaban, Ichabod, la gloria se alejó. Cuidadito, hermanos queridos, si el Israel espiritual hoy estamos rechazando la gracia de Dios y ya la gloria de Dios se ha alejado de un pueblo profeso, que la profecía dice que sería vomitado por no aceptar a ese mercader divino que ofrece el oro afinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte y también el colirio de la visión espiritual. Y por lo tanto, como no quieren comulgar con Cristo, como no quieren cenar con Cristo, como no quieren tener el Espíritu de Cristo y ni siquiera aceptan que Cristo es el Hijo de Dios, van a ser vomitados. Yo quiero presentarles brevemente, hacer una conexión aquí de algunas cosas que están pasando, pero en los 3, 4 minutos que me restan, no voy a abusar más de su tiempo, pero las cosas están muy difíciles en el mundo, hermanos queridos. Ustedes saben que en este gobierno en los Estados Unidos, la constitución, o más bien el programa, la constitución republicana, no la constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a decirlo de esta manera. El programa de gobierno que está llevando el Partido Republicano se están guiando por lo que ellos llaman el proyecto 2025. Si notan en pantalla, va a ser tal vez, no van a mirarlo tan bien, pero en la parte superior dice que las metas del proyecto 2025 son en total 316. Miren en la parte derecha, debajo de donde está la partecita amarilla y roja, dice allí progreso general, dice 316. Estas son las metas del proyecto 2025. Ustedes saben cuántas para este mes de julio ya se han cumplido. 114 de las 316 y otras 64 están en curso. Esto da un total de 178 metas. O sea, de las 316 metas del proyecto 2025, ya se han cumplido o están por cumplirse 178. Esto da un por ciento de un 56% en 6 meses que tiene la administración republicana de Mr. Trump. Restan 138 metas por cumplirse, o sea, 43.6. En 6 meses, 56% de las metas han sido cumplidas y solamente falta un 43%. O sea, por eso es que el proyecto se llama 2025, porque ellos entienden que este año deben cumplir todas las metas o tal vez antes, como dicen ellos, del 4 de julio del año que viene para celebrar en grande que las 316 metas han sido cumplidas. La siguiente diapositiva dice allí que de las pocas metas que faltan está la siguiente: emitir una orden para proteger a los empleados y empleados
a los empleadores y empleados religiosos y aclarar que pueden tomar decisiones laborales basadas en la religión. Se les permitirá descansar en el Shabbat. Atención, el Shabbat de ellos es el domingo. Otra meta no todavía iniciada, allí también aparece en la segunda columna, en la parte del centro, donde dice mano de obra, establecer una compensación de tiempo y medio en sábado, entiéndase domingo. O sea, que lo que está por tratarse próximamente será en el aspecto laboral. Por eso han nombrado allí a Jonathan Berry, creo que se llama el caballero, que es un abogado, para lidiar con lo que tiene que ver con las metas aún no cumplidas del proyecto 2025, entre ellas lo que tiene que ver con el descanso dominical. Amigos y hermanos queridos, a estas alturas de cómo está la profecía, lamentablemente todavía el pueblo no ha conocido lo que es para su paz. Siguiente texto y ya estamos en la fase final. Lucas 19, 42 a 44. Cristo les dijo, o en Lucas 19, 42 al 44, repito, o si al menos conocieras en este tu día lo que toca a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán sobre ti días en que tus enemigos te acercarán con baluarte, te sitiarán y de todas partes te estrecharán. Viene persecución. Te derribarán a tierra a ti y a tus hijos que estén dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Israel no supo lo que era para su paz. No conoció el día de su visitación. Temo, hermanos amados, que hoy no sepamos a la altura en que están las cosas. Yo les mostré simplemente lo rápido que van los acontecimientos y eventos para que veamos cómo estamos repitiendo la misma, el mismo accionar del pueblo judío antiguo. No estamos apercibidos de cuán cerca estamos de nuestro fin de tiempo de gracia. Se acababa el tiempo de gracia para ellos y estaban crucificando a Cristo, estaban negando que Él era hijo de Dios. Hoy se acaba el tiempo de gracia. Falta poco para que se han implementado ya las últimas medidas en el mundo. Las profecías se están cumpliendo y los eventos finales serán rápidos. Sin embargo, como dice aquí lo que estamos leyendo, los dones de Cristo al nacer, oro, incienso y mirra, fueron rechazados por el antiguo Israel. Sí, rechazaron el oro que implicaba su reino de gloria, rechazaron el incienso que era su intercesión, rechazaron la mirra que era la especia con la cual él, como el cordero que fue inmolado, era preparado su cuerpo para la sepultura, muriendo por ello. Y fueron rechazados todos estos elementos por el Israel antiguo. Hoy se ofrece al pueblo Israel moderno oro afinado en fuego, que es ese amor de Dios, esa fe que da salvación, que obra por el amor. Y también estamos rechazando las vestiduras blancas de su justicia y el colirio de su visión espiritual que viene a través de Cristo en nosotros, su Santo Espíritu de manera espiritual, de manera invisible y también omnipresente en todo el mundo. También es rechazado Cristo como Hijo de Dios. Y por lo tanto, corremos un gran riesgo y una gran sentencia pesa sobre nosotros. Más el fundamento de Dios está firme porque habrá un remanente teniendo este sello. El Señor sí conoce a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, segunda Timoteo 2:19. Por eso Cristo dijo, cuando veáis todas estas cosas que están ocurriendo, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Israel moderno, porque esto ha de acontecer, alístate para el encuentro con tu Dios, para que cuando Cristo venga muy pronto puedas ser levantado, atravesar linderos de gloria, escalar alturas inconmensurables y llegar a esferas donde solamente las almas redimidas podrán penetrar. Cristo viene, Cristo en gloria se acerca. Alístate, Israel. Es tiempo de buscar a Dios. Ha llegado la hora. Maranata, Cristo ya viene. Amén. No sé si
Amén. Podemos Amén. orar Gloria a en este Dios. momento Gracias, y elevar hermano. una plegaria a nuestro Padre Celestial, pidiéndole su conducción y pidiendo su dirección. Me arrodillo porque tengo la posibilidad. Ora a nuestro Padre Celestial, así le decimos. Nuestro Dios y Padre, gloria a su nombre. Gracias por sus bondades. Gracias por sus misericordias. Gracias porque nos permites en este santo día adorar en libertad y todavía decir cosas que son proscritas en muchos escenarios, pero aún nosotros podemos decir gloria a Dios y también proclamar su grandeza y reconocer su soberanía. Y aún hay un corto espacio de tiempo de gracia. Israel literal antiguo culminó y terminó su tiempo de gracia. Para nosotros aún queda una brecha, que sepamos aprovechar lo que es para nuestra paz, que sepamos reconocer el tiempo difícil y último en el cual estamos viviendo. Gracias, Padre Celestial, por la oferta de su Divino Espíritu y porque su Hijo está a su diestra en el lugar santísimo para defender nuestro caso, para presentar su sangre en oferta por nuestros pecados, para que podamos alcanzar perdón y redención. Bendíganos en el resto de este día y que su palabra pueda ahora germinar y producir frutos hasta el 100 por 1, y que todo el honor y la gloria sean a su nombre, ahora y siempre. Plegaria, Padre Celestial, que elevamos conforme a su voluntad en el bendito y glorioso nombre de su amado Hijo, nuestro Redentor y Señor, y próximo a venir, Cristo Jesús, nuestro Salvador. En su nombre oramos. Amén. Amén.